SIS trabajamos por programas, ¿vale? Uno de ellos es el centro de día, que es donde estoy yo. Servicios básicos, desayunos, higiene, las cosas que harías tú desde que te levantas hasta que vas a trabajar, pues lo mismo para personas que no pueden. Aquí llegan personas con animales, no tantas como realmente hay, pero sí que puede ser que cada día 2 o 3 personas traigan su perro, alguna vez algún hámster también, y algún pajarito, pero en principio perro. Si tú vas a un albergue y te dicen tú no puedes entrar con esta otra persona, si esa persona es básica para ti en tu vida, tú vas a decir, si no entra ella, yo no entro. Pues es lo mismo. O sea, yo voy con una persona que me da el soporte, que no me juzga, y una persona, un animal, y que es mi vida en esos momentos, es lo único que tengo probablemente, y yo no lo dejo. En ocasiones que en otro trabajo o en otros sitios me ha tocado decir que no a una persona que entraba con un animal por temas de normativa, por temas ajenos a mi voluntad, digamos, pues es complicado, porque me pongo, dices, si fuera yo con mi animal a cualquier sitio, me gustaría que me atendieran con mi animal, que somos dos, no solo a uno y al otro no. Entonces eso te crea un debate ético interno interesante sobre lo que está bien y lo que tú te gustaría hacer y lo que te piden hacer, ¿no? Los que tenemos perro y hemos tenido animales lo sabemos, el vínculo que se crea es súper especial. Si esto le añades que una persona en situación de sin hogar, uno de sus problemas máximos es la soledad, y él no puede tener a nadie, no tener compañía, tener un animal es, bueno, su familia.